En muchos momentos en nuestra vida empezamos descubriéndonos, en muchos momentos nos vinculamos a una propia historia de vida, personal o familiar, o en muchos momentos un oficio nos encuentra y entonces es que descubrimos nuestra pasión y nuestro talento y lo que para algunos expertos se convierte en algo que se le llama éxito en la vida. El poder encontrar eso, pues no es algo que cualquier persona encuentre a la vuelta de la esquina o que podamos comprar en una farmacia. Sin embargo, cuando conocemos estos casos de éxito es importante, y haciéndole honor a su podcast Aprendiendo a Vivir, pues conocer un poco más de la historia de gente aquí, local y cercana, y también con un roce pues ya a nivel nacional en nuestro país. Y es el caso de nuestro gran invitado que hace pues ya algunos meses y algún tiempo tuve el gusto de conocerlo en otro espacio, y que hace algunas semanas que le hice la invitación, pues amablemente y sin pensarlo dijo que sí. Solamente fue cuestión de alinear nuestras agendas y es que hoy estamos aquí. Así que pues sin más, presentarles a Manolo Rangel. Manolo, bienvenido y gracias Muchas por estar gracias. acá. Yo a veces hago presentación, Manolo, pero pues me gustaría brevemente que te presentaras y que la gente te conociera, pues de primera voz y de primera mano, quién es Manolo. Ok, pues Manolo Rangel es un hat maker, un artista del sombrero. Me dedico a diseñar, producir y crear sombreros para diferentes tipos de personalidades. Sobre todo énfasis en esto, en personalidades. La parte de transmitir y proyectar quién eres a través del sombrero es parte de mi oficio y la esencia de lo que hago. Buenísimo, Manolo. Y digo, al final daremos las redes sociales de Manolo. Y decías algo y ahí me gustaría empezar en este vaivén de preguntas, Manolo. ¿Dónde empieza este gusto o pasión? Porque yo te veo cuando hablas y cómo te expresas cada vez que tú muestras un video. Dicho sea de paso, muchos de los videos que tiene Manolo pues habla de algunos tipos de sombrero como los que podemos ver a veces en Yellowstone, que son sombreros con cierta estilo y forma que no son tan comunes. Pero ¿dónde empieza ese gusto, esta pasión por decir, pues me quiero dedicar a esto? Digo, amén de que ojalá nos pudieras platicar, pues tu formación académica pues también tiene algo que ver ahí, Manolo. Sí, fíjate que no sé cómo darle ese orden que quieres en la plática, porque yo sé que me tocó estar en el oficio de los sombreros desde muy chico por mi Claro. abuelo. Mis padres se divorcian, me toca estar a mí como el hijo mayor de mi papá. Y ahora sí que ahora que se divorciaron, somos cuatro hermanos, yo soy el mayor, entonces a mí como mayor me toca estar ahí acompañar a mi abuelo en su sombrería. Y ya desde que yo lo conozco ya estaba viejito, entonces era como acompañar al viejito para que no esté solo, pero era un viejito que normalmente a la gente le parecía muy fuerte, de un carácter muy fuerte con el que no todos querían estar, era un poco hosco. Entonces así conozco a mi abuelo y él me enseña el oficio. Yo soy tercer generación haciendo ya sombreros. El chiste de lo que me estás comentando es que no realmente duré mucho tiempo peleado con hacer el oficio de forma apasionada y con amor. Eso se fue dando con mucho tiempo y Okay. después de una evolución y anécdotas y de historias que fueron armando el por qué y cómo, y de repente, ¡pac!, las chispas hizo que surgiera esto de hacerlo con tanta pasión, ¿no? Pero todo fue un rompecabezas que se fue armando con el tiempo y con las actividades. Al final de cuentas también, yo sabía desde pequeño quién era y qué traía yo dentro, porque siempre he sido artista, siempre yo sé que me ha gustado el dibujo, me ha gustado el diseño, me gustaba mucho la escultura y entonces logré dedicarme a lo que más amaba, a ser licenciado en artes visuales y concentrarme en sacar eso, porque tenía que hacerlo sí o sí. Entonces, ya después, cuando retomo otra vez el negocio, o sea, nunca me le fui, porque nunca me soltó, yo nunca lo he soltado, no sé, eso es raro, pero, ¿cómo decirte? Ahí todavía yo no lo hacía con tanto amor ni cariño, hasta que, bueno, me fui, hoy yo tengo 14 monumentos, en Okay. Tlalnepantla, Estado de México, tengo una colección en Museo de Historia Natural, dos colecciones, he hecho colecciones individuales y además tengo también obras que están con particulares, obras grandes, y me ha ido muy bien en el arte, y entonces cuando
de alguna forma me toca otra vez regresar a la sombrerería porque mi abuelo me entrega las llaves, me dice yo te vendo el negocio, ya quédate con él. Y entonces me toca volver a estar ahí. Y ya ves, como empresario trabajas mucho esta parte de, ok, empezar a hacer manuales para delegar, para tener a alguien que se encargue y hacer todos estos controles. Me dedico a hacer los manuales. Y en los manuales encontré mucho contenido valioso porque no había forma, no estaba documentado en ningún lugar todo el arte del sombrero. Y entonces, pues ahora sí que empecé a indagar, a investigar y a documentar poco a poco todo lo que se hacía y cómo se hacía. Y primero para mi beneficio propio, ¿no? El de que mi gente aprendiera Claro. cómo hacer las cosas y entonces que las ejecutaran. Pero entonces ahí encontré un lenguaje y entonces le empecé a mezclar cosas del arte. Me encanta la historia del arte, me encanta la creatividad. Y entonces ahí le puse de mi Tu chispa. chispa, le puse de mi cosecha. Y entonces empecé a armar un manual que se empezó a hacer toda una tesis acerca de cómo hacer el sombrero, pero incluyendo fundamentos, ¿no? Ok, Entonces empecé a meterle cosas, por ejemplo, como Vitruvio. ok. De hecho, ahorita tengo un libro que se llama El sombrero de Vitruvio, porque habla de cómo lo agarro como fundamentos para hacer que el mismo objeto, el sombrero, y sus elementos te dan una armonía y una proporción que te ayuda a facilitarte las cosas, a entenderlo de una mejor forma y además hacerlo también un método, ¿no? Como para Claro. aprendizaje. Y resulta que como no está documentado, como yo lo hago muy bien porque tengo mucha habilidad manual para planchar y arreglar los sombreros, pero ahora ya que vi que había una forma de explicarlo y de transmitirlo a otras personas, fue que se empezó a ir para arriba este asunto y que se me empezó a ir de forma muy positiva, más allá de mi alcance, ¿no? Empezó a tener mucha importancia para otras personas. Claro. Y dices algo bien interesante y me gustaría retomar algo de las ideas que decías, Manolo. El de pronto sí traer ya en la esencia o en el ADN, pues algo con lo que naciste, creciste y al final hubo cúmulo de elementos que explotaron en ti. Pero también, como bien decías, tuvo que haber una preparación. Y hacia allá me gustaría apuntalar la siguiente pregunta, Manolo. Sabemos bien que el moldeado o modelado de los propios sombreros, pues tendría esta analogía con la vida. Yo te quisiera preguntar, ¿qué ha tenido que moldear Manolo o cómo encuentras esta analogía con la vida para decir si bien puedo darle un arte visual y de personalidad a alguien cuando compra un sombrero, qué has tenido que moldear para convertirte no solo en el personaje, sino en la esencia que transmites en todo lo que te dedicas a hacer hoy día? Sí, 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 muy buena pregunta porque sí creo que me ha tocado moldear mucho mm, mi carácter. Creo que también, fíjate que por lo que me tocó vivir al principio, de quedarme yo desde los 8 años con mi abuelo y mis papás divorciados, carecí de cierto afecto como todo mundo está acostumbrado, ¿no? Entonces, cuando ya llegó la pubertad y la juventud y todo, yo reconozco que me sentía amargado, reprimido y enojado. Okay. Y entonces, además tuve muchas adversidades que me enseñaron a ser muy resilientes, afortunadamente siempre estar como jugando ahí, pero ciertamente algo ahorita que dices es que no te das cuenta y te acostumbras a vivir así, a vivir enojado, a vivir así, con los regaños y autorregañándote y diciéndote y Claro. exigiéndote. ¿Y qué me ha tocado modelar? Eso, o sea, eso, de repente encontrar la paz. Y cuando dices, ¿qué me ha moldeado? Hijo, definitivamente, un día me pasó que yo noté que tenía la oportunidad de ser exitoso y yo me saboteé. Y esa vez que yo vi que me saboteé a mí mismo, me dolió hasta el alma y dije, ¿cómo que? Y luego es que alguien me dijo y me mencionó esas palabras, te saboteaste. Y dije, ¿cómo crees? Ni que estuviera tan tonto para yo mismo boicotearme eso. Y sí, después entramos en la psicología
Y me di cuenta que sí, efectivamente, yo me había boicoteado, yo había atentado contra ese éxito. Y dije, no, no puede ser. Que tengo que ver para que no vuelva a pasar. Y me metí a terapia, empecé a hacer cosas que me hicieron ver. Y luego, bueno, pero nada más destapé tantito, ¿verdad? Y salió un montón de tiliches por ahí. Y entonces me empecé a trabajar mucho. O sea, ok, otra vez y otra vez y otra vez. Y empezar a cambiar esa parte de mí y empezar a entender la meditación, y todo el tiempo, bueno, cuando yo creía que ya había terminado, otra vez y otra etapa y otro libro y otras cosas, conocer gente, rodearme de la gente correcta también me ha ayudado a moldearme mucho. Y así, por último, la última que te puedo contar es que me tocó leer hace poco y después de mucho proceso, yo creo que si lo hubiera leído en otra etapa no lo hubiera podido saborear como ahorita. El libro de Deja de ser tú de Joe Dispenza. Ok, sí, sí, ¡Wow! sí. Me trae loco. Todavía no lo termino de leer. Me trae loco porque ahí fue de las últimas cosas que yo he podido entender de cómo toda... Fíjate, yo que le digo, una y otra vez me doy cuenta que sigo puliendo y sigo puliendo y sigo puliendo porque yo que creía que ya tenía muchas cosas muy controladas, pues ahí me descubrí que todavía a mí mismo me regañaba y vivía enojado, Ok. pero por adicción. Era como ser adicto a estar enojado. Porque era lo que conocías, ¿no, Manolo? Sí, 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 o sea, y además no te das cuenta, traes pensamientos, Claro. una y otra vez traes pensamientos que te generan ese enojo y te acostumbras a vivir en ese ritmo. Y entonces un día que justamente leyendo me dijo, oye, ve, esos pensamientos te los estás generando tú para provocarte ese enojo. Dije, ¿cómo crees otra vez? Sí, sí. ¿Otra vez? No, puede ser, si yo quiero ser feliz. Entonces empecé a verlo. Y curioso, después te diría que tengo fácil unos 3 meses, ni siquiera tengo tanto, 3 meses limpio, o sea, de enojo, de mi propio enojo. Uf, y he encontrado una forma muy diferente de disfrutar y de vivir, ¿sabes? O sea, me siento muy a gusto y además han fluido muchas cosas a mi favor todo el tiempo, entonces eso, creo que trabajarme a mí, Buenísimo. moldearme, o sea, pero mentalmente, ¿no? Estar puliendo siempre esa parte. Buenísimo. Y qué interesante porque al final del día, Manolo, sé que has tenido este trabajo personal, pues somos energía. Y al final la Somos energía con la energía. que fluimos ahorita antes de analizar, tú hiciste algo, yo hice algo, pues para que esto fluya en la mejor manera y compartir algo pues agradable para quien nos vea y nos escuche. Pero quisiera llevar a la siguiente pregunta. Si bien cuando entras a este trabajo personal, pues cuando tú diseñas un sombrero, pues ahí transmites energía. Al final ahí va tu esencia. Si bien hay alguien que trae una personalidad e intentas conectar ese sombrero con la persona, quisiera preguntarte, ¿tú qué intentas transmitir? ¿O cuál es esta energía que en ti fluye cuando estás modelando un sombrero? Y sobre todo, que la experiencia del cliente o del usuario que se lleve un sombrero se lleve de ti. Sí, yo sé que cuento seguido esta historia, pero en verdad fue impactante para mí. Un día entró un cliente que se notaba a leguas que estaba muy acomplejado, o sea, Ok. desde que llegó, saludó, me pareció enfadosa su forma de saludar porque era demasiado tímido y de esas veces que hasta te causa cierto fastidio, ¿no? Lo vi chiquito, poca cosa y él mismo yo creo, estoy seguro que se percibía así y entonces cuando llegó y se probó el sombrero, o sea, oye, ¿me puedo probar ese sombrero? Ah, sí, adelante, sí, ¿no? Va. Y entonces se puso frente al espejo y cuando yo vi ese cambio, wow, o sea, fue como, ¿cómo explicarte? Fíjate, si en ese momento yo que estaba muy joven, que todavía tendría unos 17 años, con la cara de enfado, de ya me quiero ir, y de repente que entrara esta persona tan así, tan fastidiosa, y ver el cambio, pero el cambio en su persona, el cambio en su energía, cómo él se vio a sí mismo, te lo juro, eso fue lo que noté, se vio a sí mismo muy guapo, se vio a sí mismo muy fuerte y se proyectó, empecé a ver cómo se transformó frente al espejo, se empezó a sentir así más fuerte sus brazos, cómo se paraba, se vio cómo su amor se vio a sí mismo, ¿me explico? Y yo vi esa energía así, pum,
me quedé sorprendidísimo porque, ¿cómo decirte? Fue un poco hasta de envidia porque yo en ese momento, todavía joven, me acuerdo que me sentía amargado y cuando vi, dije, mira qué fácil, él nomás con un sombrero resolvió su asunto. ¿Me explico? Yo todavía me siento incómodo conmigo, pero, pero entonces darme cuenta lo que se logró en él, dije, a ver si no fue casualidad, a ver, voy a buscar volver a ver ese efecto. Entonces por un tiempo yo creí que era ese sombrero, me explico, entonces lo probaba todo mundo, pero entonces me daba cuenta que con unos sí funcionaba y con otros no. Y entonces empecé a, y bueno, por mi gusto por el arte y por las formas y todo esto, empecé a notar que tenía que ver la complexión, la estatura, el color de piel, el ancho de los brazos, de la espalda, Sus de facciones, su todo. cuello, todo, y también con las formas del sombrero. Y ver que sí se lograba, o sea, cuando la gente se encontraba a sí misma y volvía a despegar, decía, wow, es que eso está increíble. Cuando la gente logra verse así, más fuerte, ¿sabes? Se enamora de sí. Claro. Pues, lo que me gustó en pocas palabras es ver cómo ese amor propio se notaba a través del sombrero. Y entonces me enfoqué en eso, dije, eso es lo que quiero, lograr hacer ese cambio en cada persona. Sí. Qué interesante, Alex, porque lo decía ya en la introducción, creo que cuando se conjunta el talento, hay una preparación y la pasión, pues creo que amén de lo que nos ganemos en la parte económica, creo que hay un goce y una plenitud. Y creo que lo acabas de describirte muy bien en ese cliente, pero yo lo veo en ti, cómo también tu energía cambia cuando logras pues conectar y cambiarle la vida a alguien con algo que pareciera accesorio a nuestra vida, pero que también te da ese toque de seguridad y de mil y un cosas que cuando alguien pues también lo requiere es importante que así mismo lo viva. Manolo, yo sé que dirían por ahí no todo ha sido miel sobre hojuelas y quisiera preguntarte eh, cuál ha sido para ti esos sacrificios, no desde la parte de, híjole, qué feo que ya no lo tengo, pero qué ha tenido que dejar de hacer Manolo para llegar a donde está o qué has tenido que hacer para que la versión que hoy conocemos de ti pues se encuentre donde está y te permita pues fluir. Ahorita compartías esta experiencia de pues mi energía ya es más equilibrada, no desde el enojo, el regateo, la frustración, sino con esos sacrificios que a lo largo de los años, desde esta historia personal familiar, te tienen aquí, ¿qué has tenido que hacer o dejado de hacer para estar donde estás? Me ha tocado dejar de... Bueno, se escucha difícil y raro, pero sí, sí creo que tengo que ver. Me dejé de juntar con gente que no me aportaba. Pero la parte difícil es que eso ha tenido que ser hasta con mi familia. Ok. Porque lamentablemente no vengo de un vínculo no vengo de una familia que tenga un amor muy sano, más bien es una familia que no sabe querer, es una familia tóxica, se compite mucho y entonces siempre hay hostilidad y, y entonces no sé por qué yo quería estar ahí yo quería estar ahí y quería que me reconocieran, ¿sabes? Quería ganarme la opinión de los demás y yo creo que no solamente yo, sino que ellos también, pero por ese fenómeno raro, o sea, solo cuando nos juntamos, y me daba cuenta que nada más entre ahí, porque hasta ese estrés, esa sensación Claro. rara solo se generaba ahí. Y entonces, ¿qué me ha tocado sacrificar? Una, reconocer que eso era, pues, no sé, nadie nos enseñó, o así nos acostumbramos, y entonces alejarme y alejarme de la gente que no me aporta. Eh, Igual también siempre me he encontrado con gente envidiosa y por alguna razón reconocer que tienes también tú como esas ganas de juntarte con esa gente, ¿sabes? O sea, como que no caen de casualidad, sin querer tú también los estás buscando. Claro. Entonces, darte cuenta de eso, o sea, y empezarte a alejar. En mi caso creo que empecé a ser muy disciplinado con ciertas actividades mías, como este crecimiento, o sea, de plano de alejarme de lo que no me aportaba, empecé a hacer mucho ejercicio, empezar a comer muy bien, a meditar, a relajarme, a buscar espacios creativos que sí me gustan y me favorecen. Eso es de las cosas que me ha tocado sacrificar. Este,
Creo que yo genero y soy capaz de generar ambientes muy sanos. Entonces cuido que con quien me junte, pues sean gente con la que nos podemos aportar, que podemos crecer. Y si veo que algo no, con mucho respeto simplemente me retiro. No tengo tampoco por qué andar siendo grosero, ¿no? Pero tengo muy claro eso. Eso es entre tantas cosas, ¿no? Por ejemplo, también, bueno, yo lo tengo muy claro también desde que estaba con mi abuelo, el no tener vicios. Y yo sé que en todos lados parece como que pues, muy fácil, tomar es muy fácil, y más si socializas, Claro. entonces, pero yo descubrí que no lo necesitaba y también me alejé de todo eso. Pero yo vivo muy bien, muy a gusto, más bien me ha tocado eso, no, a lo mejor eso ha hecho que no sea yo tan amiguero como era en otras ocasiones, ¿no? Claro. Entonces son de las cosas que me ha tocado hacer. Te vuelves más selectivo, Manolo, ¿no? Dirían por ahí. Sí, más selectivo, ¿No? definitivamente. Bien. Oye, Manolo, y si bien me queda claro toda esta parte personal que es el origen, al final, pues no existe un Hatmaker o un Manolo que hoy conocemos sin este recorrido, este bagaje, pues personal y familiar que te dio, y yo lo pondré en mayúsculas, el ser tan resiliente como te conozco y como sé que eres. Y en esa resiliencia, ahora quisiera llevarte al otro escenario, ¿no? Ujú. Si bien es un negocio familiar de más de 80 años, si no estoy mal, Manolo, 84. 84, 3 generaciones, ponerte ya pues la camisa, botas y sombrero del empresario, ¿cuál han sido para ti como esos momentos de más, pues no frustración, pero sí de incertidumbre? Porque un negocio que no es negocio, pues como su nombre lo dice, deja de ser agradable o fructífero. Pero ¿cuál ha sido para ti como ese momento donde dices, híjole, quise mejor tirar la toalla, de qué te agarraste o qué tuviste que hacer, Manolo, para pues que el negocio por 84 años y los que le resten, pues siga estando donde está? Sí, fíjate que mm, como crecí con el negocio, desde los 8 años, yo creo que eso me tocó ver todos los temporales, ¿sabes? Año tras año, cómo era un diciembre, cómo era en enero, en marzo, en junio, y luego, de alguna forma, aunque mi abuelo nos acostumbramos mucho a trabajar, y entonces yo sé que mi abuelo, todo el mundo le sacaba al parche, ¿sabes? O sea, todo el mundo lo defiende para unas cosas y no son capaces de reconocer que también les parecía insoportable. Me lo decían a mí a sus espaldas y luego lo negaban enfrente de él y cositas así. Pero mi abuelo tenía su carácter y mi abuelo también lo hacía en parte porque era una persona que dentro de su forma de ser era muy sensible y lo hacía por ahuyentar a la gente, ¿sabes? Pero claro que era una persona, pues imagínate, si de la época de los años 20, o sea, él vivió con otra cultura, otra forma de ver el mundo, entonces yo creo que lo entendí muy bien, pero a lo que voy con la pregunta que me estás diciendo es que eso me hizo ver el negocio en diferentes momentos. Y entonces yo respeté mucho el tiempo y la dedicación que le dio mi abuelo. Porque cuando mi abuelo al final dijo, ya me voy y se va a quedar el negocio, nadie dijo yo. Nadie levantó la mano. Yo tenía también a mi hermano ahí conmigo y él pudo haber dicho entre los dos, o yo, lo tengo también. Nadie levantó la mano. Y mi abuelo no me lo heredó de toma, te lo regalo, ahí están las llaves. No, me lo vendió. Entonces, que me haya costado a mí el negocio y además que yo lo conocía desde niño y además el hecho de ver que el tiempo de mi abuelo, hacerlo valer, o sea, no tirarlo, sino hacer que valiera ese tiempo ah, que valiera ese tiempo de sacrificio. O sea, creo que fue lo que yo vi, porque ciertamente después de que fallece mi abuelo en el 2018, luego llega la pandemia y como todavía no terminaba, bueno, ya había terminado de pagar el negocio, pero había mucha deuda y estábamos en números rojos por mucho tiempo y al final salimos o sea, sí me decía mi mujer, oye, te sale más barato comprarte una casa, o sea, o pagar otras deudas que o sea, te estás aferrando a esto, ya suéltalo, ¿no? Entonces, para mí era un asunto es que yo sé que este negocio deja bastante, Claro. solo que hay que saberle tener esa paciencia y hay que tener unos números verdes y además lo veía siempre ese respeto al tiempo de mi abuelo, al sacrificio del tiempo de mi abuelo, ¿no?
Y sí, o sea, después, ¿qué pasó? También siempre he sido muy intuitivo, eso lo reconozco, porque de repente algo me dijo que empezara a tomar acciones y hice caso y empecé a hacerlas y empezamos a irnos para arriba, empezamos a meternos con los videos, las publicaciones, a innovar en esta parte del sombrero, a compartirle a la gente lo que significaba ser un hat maker. Yo siempre vi a mi abuelo como el gran maestro, entonces como que de alguna forma me puse en ese papel de el gran maestro y enseñando y compartiendo la cultura del sombrero. Y entonces esa visión y ese enfoque también fue el que nos hizo que en ese momento no, ¿sabes? En ese momento no pasaron como casi 2 años y las redes sociales no terminaban de arrancar. Fue cuando pasó pandemia, que todo se empezó para arriba. Entonces todo el mundo empezó a ubicar a Manolo. Y también, aún así, nos robaron las páginas, nos hackearon. Y el hecho, y sabes, sí, sí, también de las cosas que me tocó ver, innovar en lo que tú dices, es que una vez que te hackean y que vuelves así, te das cuenta que ellos se quedaron con esa parte de ti, de lo que ya trabajaste. Mi reto era, ok, ¿cómo? Porque no había no había más gente que publicara lo mismo. Claro. Entonces yo tenía que competir contra mí mismo, ¿sí me explico? O sea, ¿cómo le hago para ganarle a esos videos que ya no son míos y alguien se los agarró y se robó la página? Entonces dije, ok, a ese Manolo lo que le faltó fue sonreír más. A ese Manolo le faltó hablar más de esto. A ese Manolo le faltó más contar chistes y entonces ser más agradable. Y entonces dije, ok, vamos a volver a empezar. Y cuando volvimos a empezar, volví a jalar esta otra parte y pegó. Empezamos a ganar los videos que nos robaron primero y después aún nos volvieron a hackear y entonces volví a reiniciar, pero era como con otras ideas más nuevas o con cosas así. Y entonces cada que volvíamos a empezar le sacaba algo nuevo, pero ya no era andar lamentando cosas del pasado, sino más bien a ver qué nos reinventamos, a ver qué nos reinventamos. Y eso nos fue ayudando a posicionarnos mucho en redes sociales, a que llegarle a muchísima gente. Diario recibo un montón de mensajes y así de la gente agradeciendo que ha aprendido de mi contenido, de gente importante diciéndome que quiere conocerme o que valoran mi amistad y que han llegado ahí al negocio a conocerme. O sea, me han pasado un montón de cosas muy chidas, pero así no dejarme caer. Pero sobre todo siempre vi desde pequeño eso, ¿sabes? El negocio, el amor al negocio. Qué padre, Manolo, y te agradezco que te abras así, que lo vibres así, porque yo te escucho y lo resumiría en esto, en lealtad, lo resumo en el vínculo afectivo con tu abuelo, el que, como tú dices, pues quizá no miró a nadie y quizá tú pudiste tener la capacidad y el sexto sentido para decir yo voy. Y tiene que ver, yo creo que con este amor, como tú bien dices, con esta pasión por seguir un legado, y un legado que cuando viene sumado, repito, de amor y de pasión, pues hay magia y hay pues todo esto que dices, ¿no? Gente que te busca, que agradece, y que hacia allá justo me gustaría llevar mi siguiente pregunta, Manolo. Sé que puede ser muy subjetivo, pero para ti hoy, al pasar este tiempo, estos años, con este bagaje ya en estos años desde la pandemia y todo esto que compartías, ¿qué es para ti el éxito? ¿Cómo resumirías hoy para ti, Manolo, el éxito? Que puede ser a veces muy volátil y que a veces puede verse en los dineros, en aspectos materiales, pero hoy, ¿qué es para ti el éxito? Para alguien que quizás está emprendiendo y tú qué le podrías compartir. Fíjate que, sí, antes yo veía el éxito como lograr cosas materiales, pero ya me di cuenta que ni siquiera es tan difícil tenerlas y yo conozco gente que las tiene y no, yo ya sé, bueno, para mí, ¿verdad? Para mí Claro, el éxito está más que nada en la confianza que logras generar, porque la confianza te abre cualquier puerta, la que sea, la del banco, la de socios, la de la gente con la que convives, la que te hace la comida, donde quiera que vayas, la confianza que generas te genera éxito claro. porque te abre infinidad de puertas. Entonces, que sepas que también, además otra cosa, creo que soy yo, no ando siendo doble cara, soy yo siendo yo y eso genera la confianza y la apertura de la demás gente para todas esas posibilidades. Para mí esa es una parte del éxito. Claro,
Mi abuelo, bueno, ahorita el negocio está por cumplir 84 años y mi abuelo siempre me lo dijo, no se trata solo de llegar, sino de mantenerse. Entonces, para poderlo hacer, también tienes que mantener tu palabra siempre firme y vuelve a lo mismo, sigue siendo parte de la confianza que genera hacer tratos con vínculos contigo, ¿no? Que sepan que eres un hombre de palabra, que sepan que tus principios son los que te rigen, hay congruencia y eso vuelve a generar confianza y entonces lo que tú digas, pues prácticamente ahí está, ¿no? Y entonces realmente no te hace falta nada cuando tienes eso, o sea, nada, o sea, lo que quieras, lo tienes, nada más de que lo pidas y se da. Y yo quisiera darle por esta línea, Manolo, eh, ¿qué tuvo que pasar o qué dicen los expertos por ahí en temas humanistas, qué hack moment te tuvo que llegar a tu vida para decir, este es el rumbo? Porque hay que decirlo así, Manolo, cuando llega la fama, el reconocimiento, el dinero, pues yo no conozco a alguien que diga no me agrada o no me viene bien. No podemos decir que es lo único, pero ¿cómo llegaste a ahorita hablabas de confianza, de tener certeza en los vínculos, de ser una misma pieza en todos los frentes, etcétera? Pero ¿qué tuviste que hacer o qué tuvo que pasar para cambiar de este nuevo mindset y decir como que no va por ahí la vida y hoy este es el camino y en esta certeza me muevo? Mm, Yo creo que igual como todos, hay veces que uno siente esos vacíos e intentas llenarlo de diferentes formas. Entonces, nunca me han gustado las drogas ni no fumo, no tomo, las drogas no han sido mi parte del vacío, pero yo reconozco que otras actividades, a lo mejor sí, y cuando te das cuenta que ni así logras llenar nada, sabes que por ahí no es, o sea, es que por ahí no es, te van a generando esas cosas, ¿no? Y ha sido una búsqueda muy interesante. Creo que la clave ha sido la introspección, porque autoconocerte, y pues es que también autoconocerte yo lo relaciono o lo vinculo mucho con la madurez. A medida que tú te conoces mejor a ti, sabes que sí te gusta, que no te gusta, y entonces vas depurando amistades, acciones, actitudes, ¿no? Y vas limpiando poco a poco. Y de todos modos, lo que puedo agradecer es que siempre me tocó juntarme también con la gente correcta. Y eso me ha ayudado bastante, bastante con esta parte. Buenísimo, buenísimo. Siempre dicen lo que estás buscando también te está buscando, ¿no? Y Sí, lo encuentras y creo que es la famosa sincronía en la vida que me gusta compartir y creo que ahí es donde hay un poquito de magia. Manolo, lo decías ahorita y eso me encantó. Decías, me robaron una, dos, tres, no sé cuántas veces mis redes sociales y me reseté y me renové en hacer nuevo contenido. Vi al Manolo de 3 videos atrás y le dije ciertas cosas y las promovimos y le dimos un cambio. Si hoy pudieras mirar al Manolo de hace 10 o 15 años, ¿qué le dirías en esta gana? Pues más que de evitarle ciertas casetas como cuando vamos en la autopista, ajá. ¿qué cosas le podrías retroalimentar a ese Manolo que quizás hace 10 o 15 años pues andaba a toda velocidad y que hoy tiene este temple y esta serenidad pues para moverse de una manera y pues calmar esos miedos que quizá hace años pues lo sabía Manolo? O sea, creo que todo está en casa. O sea, creo que todo está aquí adentro. Y antes buscaba mucho afuera y realmente todo ha estado aquí adentro. Mm, Quiero compartirte un poquito de que lo que me ha pasado es que dejé de enojarme conmigo mismo, empecé a hacer las paces con, con el artista, o sea, siempre había algo de mí que, ay, nomás termino de hacer esto y me voy a hacer arte. Nomás termino de hacer esto de sombreros y me voy a hacer arte. Nada más termino de vender esto y me voy a hacer, pero había un cierto fastidio, ¿sabes? Nada más hago, ay, y no me voy, y todavía no me he ido, y ay, ¿cuándo te vas a dar el espacio? Y ay, empezaba yo a reclamarme así. Y eso ese me refiero también a ese enojo, o sea, no estoy haciendo lo que quiero por andar haciendo esto, y así, y no, pero no me di cuenta en qué momento sin querer también empecé, como ya no iba a hacer arte, lo que tenía que hacer, pues empecé a hacer en lo que me tocaba hacer, empecé a meter el arte, ¿me explico?
Y entonces, en eso y de dejar de enojarme conmigo y me dejas bien disfrutarlo, dije, ah, cabrón, esto está sabroso, o sea, no me he dado cuenta que puede ser sabroso y que puedo hacer lo que siempre me gusta hacer, pero con lo que estoy haciendo. Entonces estuvo muy chistoso porque dejé de estar buscando ese momento que un día iba a pasar, cuando más bien empecé a trabajar, que ese momento era el ahorita y que tenía que pasar ahí, ¿no? Y entonces fue chistoso porque empecé a hacerlo y la gente le empezó a gustar mucho lo que yo hacía. Oye, un sombrero, a ver, y entonces empecé, y sí, eso después se dio que me invitaron a un lugar, justamente como dices, es que me vieron mucho disfrutando mi trabajo, y entonces me invitaron a otro lugar, les gustó mucho lo que yo hacía y cómo lo disfrutaba, y me invitaron a otro lugar, y me invitaron a otro lugar, y de repente, pum, o sea, se empezó a hacer, se empezó a abrir un portal completamente diferente que no me esperaba, ¿no? Eso es. Fíjate qué interesante porque hablas, pues, cuando hay esta conexión otra vez de la pasión, de no solamente, y ojalá y me pudieras ahí retroalimentar, cómo a veces nos queremos obsesionar solo con lo que nos apasiona, pero que de pronto, pues, si no genera una retribución en lo económico, pues también tiene un parón, ¿no? Pero también cuando solo te dedicas a algo que te enajena y no disfrutas, aunque ganes 6 dígitos en cero, pues tampoco te va a llenar. ¿Cómo ha sido para ti tener como esta dualidad o estos dos sombreros, si quisiéramos verlo así, Manolo, para decir, si bien como todo el arte de escultor, de artes visuales, te llena y sé que lo disfrutas un montón, pero como también esto otro que hoy es parte de un legado y un negocio, pues cómo has compaginado estas dos partes? Ok. Más bien, sí, definitivamente una fue como sin querer seguir una cosa me llevó a otra. Okay. No sé, no, igual creo que disfrutarlo fue el que sin querer me hizo que realmente la gente a estas alturas me dicen, es más, la misma gente lo dice, es que yo me doy cuenta que me gusta que tú estés aquí. Y entonces yo mismo les he dicho, ah, entonces quieres que me jale mi empresa para acá. Me dice, no, 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 tú, a ti es el que te quiero aquí. Y es chistoso, ¿no? Porque mm, yo siempre respeté el tiempo de mi abuelo, me dediqué al oficio, empecé a ver el negocio y ahí crecí. Cuando uno crea arte, cuando inventas, estás inventando cosas, tienes el lienzo en blanco. Y a veces el problema es, ¿qué voy a hacer? Hay tanto que hacer y esto llegó a ser mi problema así muchas veces. O sea, ¿qué voy a hacer? Porque puedo hacer títeres, puedo hacer obra en bronce, puedo hacer ilustración, puedo empezar por tantos lugares que no sé por dónde empezar. Y eso puede ser angustiante, Claro. ¿sabes? Porque no hayas por dónde. Pero de repente, esa promesa de un día me voy a regresar a hacer arte, sí, ¿cuál arte? ¿Qué te tiene pendiente haciendo, no? O sea, ¿qué otra cosa está pendiente por hacer? Sí, y entonces lo que sí me quedó claro es que después era, hacer sombreros es un arte. ¿Y qué está pendiente? Que le puedas aportar algo a alguien. Y entonces empieza a tener sentido. Empieza a ser el lienzo en blanco, empieza a tener un sentido. Es cada persona que entra es un lienzo en blanco que puedes transformar. Cada persona que entra aquí, tú puedes jugar con una composición, con un elemento, con dos, tres, e irle agregando, irle agregando, irle agregando. Y además te apasiona, bueno, me dejo llevar, me gusta y logro lo que quiero y la gente lo nota, se le encanta vivir esa experiencia Hatmaker y además logro, así cuando, ¡chum! ¿Me explico? O sea, logro hacer que la gente se vea bien y eso, o sea, al final de cuentas es hacer arte, pero no me daba cuenta que se podía hacer con lo que hacía. Claro. Yo buscaba un lugar, yo buscaba un momento correcto que, y a eso, y bueno, eso se refieren muchos de todas las, los libros que hablan de filosofía y de encontrar tu centro y Sí, de sí, Joe sí, claro. Dispenza, de disfrutar el presente, ¿no? De no andar buscando allá ni en el pasado, ni en el futuro tampoco. O sea, en el presente, en lo que estás viviendo ahorita. A lo mejor ahorita no tienes un lápiz y un papel, pero tienes a alguien con quien estás hablando y puedes generar o hacer arte con eso, claro que sí, ya
platicar, dialogar, es una forma de hacer arte. Se generan ideas, te aportan cosas. Y bueno, eso solo es un poquito de lo que me doy cuenta que he podido hacer, ¿no? Y es más, una vez que empecé a meterme por ahí, pues he encontrado mis momentos perfectos todo el tiempo. Afortunadamente tengo semanas y semanas que todos los días, o sea, cada momento se vuelve importante, muy, muy, muy interesante. Y gracias a esto, ¿no? Que empiezo a disfrutar lo que vivo. Qué interesante, Manolo, porque pues a manera personal ahorita nos acabas de dar una cátedra de cuando conectas esa pasión con un talento y se convierte ya en un propósito de vida. Y más cuando ya das en un producto, en un servicio, y que al final ahí es donde trasciendes en la vida, ¿no? Porque no se queda nada más como en, pues vendemos sombreros. Hay toda una experiencia, como tú decías, y que al final cuando la gente conecta con eso, pues obviamente hay un tema de confianza y de lealtad, como bien decías hace un ratito. Manolo, yo te quisiera preguntar ahora, si bien me queda claro pues el nombre y la presencia que hoy tienes, cuando literalmente te quitas el sombrero, cuando sales de esa posición de escultor y todos los pinceles o mandil, si es que lo usaras, etcétera, ¿cómo es ese día a día? ¿Qué hace Manolo de manera cotidiana que te llene y que tú digas, para yo estar bien como Manolo y el personaje que todos vemos, necesito como estos espacios o estos momentos para yo estar en mi centro? ¿Qué hace Manolo de manera regular en tu día a día? No, sí, me gusta ser mucho papá. Me gusta mucho. Este, esos momentos que definitivamente me ha tocado vivir un montón de cosas y todas muy chidas, todas muy bien, gracias, bla, bla, bla. Pero llegar a mi casa y estar con mi familia, no me daba cuenta de lo importante que era hacer ciertas actividades como comer juntos. Claro, todo el tiempo, de hecho, la verdad es que detesto comer solo. Pero cuando lo hago con ellos, cuando estoy con ellos, cuando convivimos, cuando crecemos, me gusta verlos crecer, me gusta, es más, hasta ya, hasta disfruto hasta las cosas que luego a veces cuando te hacen enojar, pero es parte de, y no más pasa una vez, entonces hay que disfrutarlo muchísimo. Me gusta mucho estar esos momentos en familia, ¿no? O sea, igual será porque no los tuve en su momento, entonces los sobrevaloro ahora que los tengo con mis hijos, con mi mujer, se me hacen muy importantes y son de las cosas que me hacen ser Manolo. O sea, para salir a donde quiera y mostrarle ese nivel de energía y estar bien, tengo que estar bien yo y claro que lo trabajo, pero tengo que estar bien con los que me importan, que es mi familia. Qué interesante porque, como tú bien dices, quizá, y lo poco o mucho que me has platicado, pues en ese núcleo familiar de origen, pues quizá hubo esas carencias o esas necesidades no cubiertas y que hoy tú las puedas mirar y canalizar y poderlas mirar de otra forma y llenarte tú y que eso sea como tu inyección de vida, pues creo que es bien valioso, Manolo, y que no se quede pues nada más en una buena intención, que a veces siendo tan ocupado como eres, pues de pronto podría parecer como que es un segundo plano en la familia. Y creo que eso es importante y no sé si ahí le pudieras compartir también a quien hoy quizá está emprendiendo, a quien hoy quizá está con un negocio familiar, pues lo importante que es la familia, Manolo, antes que quizá un negocio y cómo a veces muchas personas se llegan a sacrificar la familia por un negocio, Manolo. Sí, fíjate que he conocido gente tan importante en el último año, gente muy importante, multimillonarios, gente de mucho dinero y todo. Y es curioso porque algunos pueden reconocer también que no se han perdido gracias a que tenían una familia. O algunos en la plática también han dicho, uy, yo un tiempo me perdí y me perdí porque no tenía una familia y ahorita es algo de lo que carezco y lo lamentan muchísimo, ¿no? Entonces, me queda clarísimo. Yo sé que cuando uno va emprendiendo, a veces te toca sacrificar. Hablaba la otra vez con un empresario muy importante que me decía que a veces el amor, el dinero, la salud, ¿qué otra cosa? Salud, dinero, amor y salud, dinero, amor. Bueno, siempre te tocaba sacrificar uno de estos. Y entonces, sí, ciertamente cuando estás logrando dinero,
y a lo mejor estás bien con la familia, el tiempo es el que estás sacrificando, un tiempo tuyo personal estás sacrificando y te va a costar salud. O si estás bien, tienes salud y tienes dinero, estás descuidando sin querer a la familia, o sea, pero te toca siempre negociar. Lo que de todos modos puede ir y venir puede ser, uno puede recuperar la salud y puede recuperar el dinero, pero la familia es la que no se recupera y son cosas que uno sí lamenta después, por eso valdría la pena que reconocieras, si estás emprendiendo, que reconozcas que puedes negociar con la familia y hay que entenderlo, se puede negociar con la familia como cuando vas a la universidad Claro. y cuando estás ya por terminar la carrera, estás en proceso de tesis, te aseguro que tu novia, tu familia te dicen, no voy a estar ese tiempo porque necesito cerrar. Hasta ellos saben que estás cerrando un ciclo, saben que estás en una etapa, en un periodo, entonces ellos pueden entender muchas cosas, que te aísles, que no estés, que si, no sé, que si falleció alguien no estuviste porque tú Ujú. estabas lejos estudiando. O sea, hay cosas que se pueden entender si tú las comunicas, que puedes negociar ahí. Pero vamos, es una negociación que tú también tienes que luego Claro. retomar, ¿no? Pero, pero negociarlo y platicar, esas son las ventajas de tener una familia, ¿no? Que puedes, pero pensar que la familia no es importante y tú ir por tu propio camino solo, creo que es un error. Creo que las historias, miles de historias lo cuentan una y otra vez. Hay que escuchar a los sabios para entenderlo y entonces más bien saber que si tú eres muy joven, tienes entre 20 y 30 años, y estás emprendiendo algo que te está costando el tiempo con tu familia, puedes negociar, puedes platicar y tomar distancia y regresar y tomar distancia y regresar, pero nunca, nunca, nunca descuidarlo, ¿no? Qué interesante porque lo resumiría esto que dices en hacer acuerdos y cuando negociamos no hay este sentimiento de culpa o de me quedé corto o me perdí de ciertos momentos, sino que también hay un proyecto de vida y a veces se nos olvida pues que los proyectos de vida es algo aquí en la carretera y puede haber un tope, puede haber un bache y es parte del proceso natural de la vida. Y yo hoy quisiera preguntarte, Manolo, digo, seguro has tenido muchos, pero ¿cuál ha sido para ti, eh, repito, uso la palabra para que sea nada más representativa, como ese error o esa lección de vida y ese aprendizaje que te dejó, que hoy tú puedas decir, esto pasó y lo pude resolver de tal manera que hoy, al pasar los años, pues quizá no te rías, pero puedes decir lo que allá me hizo lamentar o sentir como esta sensación de no tener las tablas, pues hoy lo miro y digo, hoy estoy en otra etapa de vida. A ver, siento que me te entendí la pregunta. Échale, échale. Este, pero hablas como de un error que me ha hecho estar donde estoy, a favor, Una en el lección club. aprendida que tú digas, esto me dejó de aprendizaje y hoy lo puedo mirar, pues ahí como que ahí se quedó y fue una experiencia que hoy simplemente pues la tengo como de anécdota, vaya. Y no tiene que ser algo lastimoso, sino por el contrario, algo que a ti te haya dejado un buen sabor de boca hoy. Sí, 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 yo sé que yo he cometido muchos errores también, no, no me voy en blanco y no soy un santo. Este, mm, yo creo que, bueno, es que no sé si son como esos errores, ¿no? Yo sé, este es mi segundo matrimonio Ok. y entonces en mi primer matrimonio, cuando nos separamos, creo que pude haber sido más inteligente. Yo sé que me casé muy joven, por eso también no me importó cuidar las formas. Este, pero aprendí como cosas así muy valiosas, ¿no? Para empezar, si no estás con alguien que cree en ti, córtala. O sea, en verdad vale la pena cortar esa relación. Definitivamente la persona que te acompaña debe creer en ti. Tus amigos deben creer en ti. Y yo creo que de las cosas que me han hecho tener experiencias así como no tan agradables, pero de experiencia ha sido el, el no cortar. Pero también cómo cortas esa relación creo que es muy importante, ¿no? Este, Me arrepiento de no haber dado esas formas más, de no haber sido lo suficientemente inteligente
para cortar de una forma más positiva, amigable. Eso ahorita yo creo que ya se me da, pero antes como que pareciera que para cortar una relación tienes que ser agresivo. Okay. ¿Me explico? Tienes que inventarte un problema para decir ya, la dejamos, cuando no es necesario, ¿verdad? Hay que platicar y decir, ya, ¿sabes qué? Mejor tú por mi lado, yo por mi lado. Eso es lo que yo me puedo decir que me arrepiento de los errorcillos que he aprendido. Claro. Así. Fíjate qué interesante porque yo se lo he escuchado a muchos empresarios, muchos exitosos, donde dicen, la pareja puede ser ese éxito o ese fracaso quien te acompañe en la vida. Y a veces, pues, un negocio de cualquier tipo, de cualquier tamaño, cuando vas acompañado de alguien que al menos te da el beneficio de la duda de decir, no sé qué quieres hacer, pero dale, y está ahí, te acompaña, como tú bien dices, creo que hay por lo menos un porcentaje más alto de que te vaya bien en la vida, Manolo. No, yo sí lo garantizo. O sea, sí. Me ha tocado verlo en ejemplos de gente exitosa y además que tu pareja cree en ti, que vea ese genio y que también te diga tus verdades. Sí, claro. Es clave para que seas exitoso. De acuerdísimo. Manolo, quisiera entrar a una dinámica que es parte del cierre que estamos visualizando, ya estamos entrando en la recta final. Esta dinámica y haciendo alusión a quién eres y a lo que te dedicas se llama Bajo el Sombrero. Okay. Vamos a tener 3 sombreros, así que para que guardes ahí el mejor para cualquiera de estos 3. A ver. El primer sombrero, esa piedra en el camino, y si habláramos un poquito de resiliencia, ¿cuál fue ese error que cometiste en el negocio que al principio te dolió, pero que hoy dices que lo agradeces profundamente? Uy, cuando remodelé la segunda vez, o sea, el negocio venía viejito, como mi abuelo lo conoció de hace 100 años, no sé cuánto, claro. O sea, en serio, tenía muchos años. Y cuando remodelé esa vez, híjole, todo parecía un fracaso y que fue la peor idea que se me ocurrió. Porque justamente empezaron a remodelar las calles de enfrente del centro de Morelia. Y entonces, eso hizo que como por 2-3 meses las ventas fueran de acero. Mi abuelo me lo echó en cara un montón de veces, me dejó de hablar. Yo también me sentía que ya no sabía ni por dónde meterla, o sea, yo no sabía dónde meterme de la pena que me daba, porque yo solo quería una remodelación, pero terminó siendo un caos. Pero al final eso nos ayudó a no morir. Eso nos ayudó a no morir y a poder seguir más adelante, a darle otros pasos. Eso me gustó. Buenísimo. Ahora el segundo sombrero, Manolo, en esta gratitud por la vida, si quisiéramos ponerlo así. Si tuvieras que dedicarle este episodio a alguien y sobre todo a esa persona que confió en ti cuando quizá nadie más lo hacía, ¿quién sería y qué le dirías? Definitivamente a mi mujer, porque pues ella me ha hecho crecer mucho de forma profesional. La palabra para ella profesional tiene un valor muy fuerte y yo reconozco que antes yo no lo entendía al 100%, solo tenía una vaga idea de que era ser profesional y ella me ha hecho entender esa palabra, llevarla a cabo y además todo el crecimiento que he tenido ha sido en parte por ella. Ella seguido me reta a cosas muy interesantes. Buenísimo. Pues un saludo para tu esposa y agradecer como esta, pues poner las reglas del juego, ¿no? Que a veces pues nos contiene y nos da un camino sobre todo. Y el tercer sombrero, Manolo, esta talla perfecta que tiene que ver con la filosofía de vida y pues también a forma, obviamente para ti, para quien pueda tomarlo como un mensaje. Si fuera la vida un sombrero, ¿de qué material estaría hecha la tuya y qué horma llevaría? Ok. Yo creo que la mía sería un buen sombrero Panamá. Okay. Porque me gusta, creo que es un sombrero muy agradable, un sombrero que a todo el mundo le gusta tener. Es un sombrero flexible, ligero, y que te da mucho valor cuando lo tienes. Yo creo que me gusta aportarle mucho valor a la gente, a todos los que le apuestan y creen en mí, no solo como amigos, sino también
cuando confían en mí, en verdad es porque yo quiero darles lo mejor. No me ando con titubeos, no sé dar a medias. Y ni modo, a veces pierdo por eso, pero es que no sé dar medias, ¿no? O sea, entonces, los que han creído en mí, en verdad me comprometo y doy más. Pero es eso, ¿no? El sombrero, Panamá es ligero, fresco, flexible, y se vuelve tu favorito, y te da una comodidad, y siempre quieres que esté contigo, ¿no? Qué interesante, porque me hiciste recordar, algún experto en temas de salud mental hablaba que lo que podríamos llamarle salud mental es la flexibilidad y el movimiento, ¿no? Y en esta ligereza de la que hablamos, pues a veces andamos cargando cosas, personas, situaciones, momentos de vida que pasaron hace 15 o 20 años y que no nos deja avanzar, y que a veces podemos, lo decías tú muy bien en varios momentos, autosabotearnos y olvidarnos y empezar con este famoso síndrome del impostor, de no creer de lo que somos capaces. Así que gracias por compartir, Manolo. Y quisiera entrar en este par de preguntas tal vez pues finales, que también nos regales como este cierre potente. ¿Cuál sería esa lección de vida que más quisieras dejarle a tu familia y a tus clientes? Si bien tuve el gusto de conocer a tu esposa, sé que tienes 2 niños pequeños, si no estoy mal, ¿qué te gustaría dejarles? Y una muchacha. ¿Con qué lección de vida te gustaría que te recordaran esta parte de la familia y también tus clientes? Fíjate que sí, como alguien muy creativo, pero es que no encuentro, a ver qué será la palabra correcta, porque me gusta que me reconozcan como creativo, ¿sabes? O sea, pero se me da de forma natural. Perdón para ser muy presumido, pero sí, eso se me da, pero más bien alegre sería. O si me, a ver, repíteme entonces la pregunta. Sí, ¿cómo te gustaría que fuera ese legado, esto que las personas recuerden de ti? Repito, a nivel de tu familia y los clientes que hoy pues te siguen y te encuentran. Fíjate que hace poco le encontré mucho valor a la palabra carismático. Antes como que creí que era un valor que solo se le daba a ciertas personas, pero ya después de que vi que se puede y que puede ser tu llave de presentación, así como ese legado, aunque sé que el legado es el conocimiento y que lo transmites, pero no, yo ya lo he visto también en mis hijos, y yo puedo dejarles un legado, y me gustaría que ellos reconocieran, vieron y fuera el ejemplo que me tengo que seguir. Es ser carismático, ¿sabes? Saber ser agradable, no sé, a lo mejor por mis carencias lo estoy diciendo, no sé, pero yo creo que si ellos logran ser carismáticos y empáticos, también pueden tener lo que quieran, ¿me explico? O sea, yo preferiría que mis hijos, no importa lo que se dediquen, si no siguen mi ejemplo, si se dedican a otra carrera, a hacer otras cosas, pero que ellos vieran que mi papá es así y yo quiero eso de mi papá, ¿me explico? Creo que son herramientas muy útiles para la vida. Empático, carismático, amigable, amable, ¿no? Sociable. Eso me gusta. Buenísimo. Y tarea menuda, porque al final del día pues no son cosas que podamos comprar en una tienda, sino hay que estimular el músculo y favorecer con acciones, y que la gente lo vibre de manera pues natural. Manolo, un par de preguntas para ir cerrando. Aunque bien me lo compartías un poquito, si le pudieras hablar a ese Manolo niño o adolescente que creció viendo ese negocio, hoy al pasar los años, con todo esto que te ha tocado vivir, ¿qué le dirías y cómo abrazarías un poquito esa parte que a lo mejor vivió ciertas experiencias y que hoy tiene pues una mirada pues mucho más amorosa hacia eso que vivió? Híjole, qué fuerte, porque creo que le diría: confía, todo va a estar bien. O sea, eso. Confía. Sí. Dios sabe por qué hacer las cosas. Y que seguro no es fácil, y veo cómo pues te conmueve y te simbra esto, porque pues al final, como yo lo decía, detrás de ese sombrero, detrás de ese
Hatmaker y todo lo que nos conectas, porque tu contenido así lo es, te conecta, transmites, pues hay una esencia, hay un origen y qué bueno que te siga conmoviendo, pero estoy seguro, Manolo, que ahora es de una manera pues mucho más conciliadora, porque sé del trabajo que has hecho personal y profesionalmente con la gente que te ha rodeado y de lo que le has apostado para que hoy pues estés donde estás. Así que gracias por compartir, gracias por abrirte y ser, como tú dijiste hace un rato, una misma línea en todos los frentes. Y finalmente, si quisieras compartirle a si alguien hoy quisiera emprender en un negocio familiar, alguien que esté luchando por su sueño, y no algo utópico, sino algo que sea alcanzable y medible, y que le quite ese miedo con el que muchas veces emprendemos, ¿qué le dirías, Manolo, para que se atreva o se aviente a hacerlo? Primero, yo algo que he aprendido en la vida es que no importa qué proyecto tan grande o pequeño tengas enfrente y que lo quieras hacer, trabaja primero en ti, porque así de fuerte va a ser la caída o vas a disfrutar lo que venga, ¿no? Trabaja en ti, definitivamente ve a terapia, resuelve tus problemas a tu niño interior. A mí me ha tocado trabajar mucho a mi niño interior, lograr este equilibrio interno para poder proyectarlo más, ¿no? Más adelante. Esa será la clave de poder ser un empresario exitoso. Ya una vez que llegan allá y a la meta, a lo que creyeron que habían logrado, las cosas se caen o se levantan y va a depender mucho justamente de esta parte tan importante. Qué interesante, porque lo dices muy bien y lo he escuchado de muchos empresarios. El generar hábitos, el tener una vida en equilibrio, el apostarle a la familia, el hacer ese trabajo personal antes que crecer un negocio, creo que son como esos cimientos para que ese edificio pues genere dividendos, pero también se construya por muchas generaciones, Manolo. Así que sí. Gracias por eso. Y estamos pues literal cerrando, Manolo, ya te lo decía antes de arrancar, y antes de que nos compartas tus medios de contacto, algo con lo que tú quieras cerrar, algo que no te haya preguntado y que tú quieras dejar este último speech para quien nos está viendo, escuchando, pues adelante. Bueno, la gente cuando me ve que entro a otros espacios con sombrero, se imagina que tengo rancho o que me dedico a otras cosas, ¿no? O sea, sí, de rancho o de campo. Y ahí siempre hay un juicio, ¿no? Que no te deja ver las cosas más allá. Pero no solamente cuando ves a alguien con sombrero. Mi invitación es a que no se queden con lo que ven encima, ¿no? A que trabajen esa parte de alguna forma es un reflejo de lo que tú estás viendo, que no te estás permitiendo ver y hacer. Entonces hay que tener pues cuidado. Y la verdad que otra cosa con la que me gustaría cerrar es, no sé, cada cabeza es un mundo, y si te vas a poner un sombrero, que sea el correcto para ir a conquistarlo. O sea, eso es clave, ¿no? Un sombrero define muchísimo a la persona. Bueno, no es tanto el sombrero, es que el sombrero va a proyectar y a mostrarle a los demás lo que tú estás pensando y quién eres. Y eso, cuando coincide contigo y cuando tú te ves como un sombrero, te es capaz de empoderarte. Un sombrero es capaz de mostrar esa parte interna mental que tú traes, externarla, pero que se vuelve congruente, que te enamora a ti de quién eres, cómo te ves, cómo proyectas, cómo te autoves. Creo que eso te ayuda en verdad a tomar decisiones acertadas, porque esa autoconfianza en ti la transmite, se logra y se hace, ¿no? Eso me gusta. Entonces, que se den la oportunidad de ponerse, digamos, no solamente un sombrero, de ponerse las ideas correctas en la cabeza, de ponerse los pensamientos correctos para poder proyectar, es importante. Así que yo los invitaría a que se pongan el sombrero correcto. Buenísimo, y sonó hasta como comercial, pero qué padre, porque eso pues es tu esencia y tu filosofía, y repito, así lo transmites, y gracias por compartir pues esto que es, Manuel. Al final del día creo que eso es lo que conecta con quien quizá hoy puede estar viviendo algo parecido o similar a lo que tú hoy nos hablaste, y espero que lo hayan disfrutado tanto como yo este episodio. Y Manolo, si la gente quisiera conocer un poco más de ti, contactarte, saber
cómo puedo ser hatmaker, saber qué tipo de sombrero va con mi personalidad o a lo que sea que yo me dedique a hacer. Tus medios de contacto, tus redes sociales, ¿cómo te pueden encontrar? Ok, me pueden encontrar como Manolo Rangel Hatmaker y me encuentran en TikTok, en Facebook, en Instagram, también en YouTube, en todas las redes sociales, en todas las plataformas. Y pues ahí nos dedicamos a mostrarles el mundo del sombrero, cuál es el sombrero correcto según tu tipo de cara, tu complexión, asesoramiento. Y claro, vendemos las mejores marcas, pero eso ya se vuelve secundario. Cuando tienes el sombrero correcto hay que hacerlo lucir. Buenísimo, Manolo, gracias. Y pues ahí tienen las redes sociales de Manolo. Y yo, antes de despedirme, agradecer enormemente a mi colega y amiga Lucy García, quien amablemente en este maravilloso espacio, que espero se dé la oportunidad de conocerlo, súper cálido, Latiendo México, en 2 de mayo, aquí en la ciudad de Morelia, número 22, en la Colonia Independencia. Un espacio de coworking donde usted podrá encontrar pues diferentes espacios de consultorios, salas de juntas, espacios para sesiones alternativas, psicoterapéuticas, etcétera, donde seguro encontrará un gran lugar para tener este espacio profesional y humano para usted y los suyos. Y al igual que Manolo, dejarle mis redes sociales, me podrá encontrar a través de Facebook, Instagram, TikTok, y cada domingo usted podrá encontrar a través de Spotify y YouTube un episodio de este gran podcast que, como siempre lo digo, parecería que uno es el que comparte, pero siempre se enriquece más con los invitados. Así que, como siempre lo hago, yo lo invito a que nos conectemos en un siguiente episodio, porque recuerde que juntos estamos aprendiendo a vivir.